Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz Pamela San Martín, especialista en procesos electorales y partidos políticos y quien fuera hasta hace muy poco consejera del Instituto Nacional Electoral. Pamela, pues te saludo, pero prefiero irnos a una pausa para no interrumpir tu respuesta. Obviamente le adelanto a nuestro público que queremos hablar contigo sobre estos videos filtrados en días recientes en donde está el hermano del presidente, Pío López Obrador, recibiendo dinero de un señor David León, que en ese entonces era asesor del gobierno de Chiapas, de Manuel Velasco. Buen día, te saludo y vamos a una pausa y te escuchamos. Ahora sí, te saludo con el gusto de siempre, Pamela San Martín, ex consejera del INE y especialista en procesos electorales. Muy buen día, Pamela, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Ricardo, saludos a tu auditorio. Oye, ahora sí que ¿cómo viste los videos? Estos dos videos en donde los dos personajes son los mismos, el señor León y el señor Pío López Obrador, el uno entregando y el otro recibiendo. Primero 400,000 pesos y luego 1,000,000 de pesos en bolsas de papel, dinero en efectivo. Pamela, ¿son donativos o, como se ha dicho, contribuciones o cómo más que se han definido o estamos hablando de un delito? Bueno, efectivamente los videos que hemos visto la semana pasada, a finales de la semana pasada, y la información que el propio presidente de la República dio en la conferencia mañanera, pues nos permite advertir que se trata de un conjunto de recursos que al parecer fueron ingresados a las campañas electorales del 2015 y tal como lo señalas, pues lo que llama la atención es que estemos hablando de recursos en efectivo. ¿Por qué llama la atención que sean recursos en efectivo? Porque si bien es cierto, primero partamos del principio, Morena en ese entonces ya era un partido político y por lo tanto estaba sujeto a las mismas reglas de fiscalización que todos los partidos políticos. Una de estas reglas implica que es necesario conocer el origen de todos los recursos privados que ingresen a un partido político. Porque si bien los partidos tienen permitido el recibir aportaciones de simpatizantes, estas tienen un conjunto de límites en cuanto a quién las puede realizar y en cuanto a los montos que se pueden recibir, pero de cualquier forma lo que es claro para poder garantizar el cumplimiento de estos límites es que estas deben de ser reportadas a la autoridad. Cuando estamos hablando de recursos en numerario, digamos, la ley establece que la regla principal es que se deben de bancarizar estas aportaciones, es decir, lo que se privilegia es que los depósitos se realicen vía cheque o vía transferencia bancaria. Pueden realizarse en efectivo siempre y cuando sean por un monto menor a 90 días de salario mínimo en ese entonces, que eran aproximadamente un equivalente a 6,000 pesos. Si el monto es inferior o superior de cualquier forma que se realice esta aportación, al INE se le tendría que haber presentado tanto el comprobante de cada una de las aportaciones con la identificación de quien aportara, y estos recursos tendrían que haber ingresado a las cuentas abiertas por el partido político donde hace el uso de los recursos, precisamente porque desconocemos si todo esto ocurrió, es decir, si esos recursos fueron reportados, si fueron fiscalizados por parte del Instituto Nacional Electoral. Lo que resulta relevante a partir de las revelaciones que hemos tenido es que el INE realice una investigación para poder verificar si estamos ante una conducta legal o estamos ante un conjunto de faltas que deban de ser objeto de alguna sanción. Eso te iba a preguntar. Justamente sabemos que el PAN, bueno, se anunciaron, estaban preparando ya una demanda formal, pero también sí, esto tendría que perseguirse de oficio y ¿qué tendría que hacer el INE? Esa era la pregunta. Pues efectivamente se ha señalado que el PAN ya presentó la denuncia. De cualquier forma, el INE podría iniciar la investigación oficiosamente y creo que por un tema de transparencia y de rendición de cuentas de todos los actores en un proceso electoral, lo que se tiene que llevar a cabo es una investigación porque la fiscalización del 2015 es una fiscalización ya pasada. Es decir, lo que ya fue reportado al INE ya fue reportado y lo que no fue reportado no lo fue. Entonces, lo que se tiene que hacer es contrastar
esta nueva información, realizar una investigación sobre estos recursos en particular para tener la certeza de si fueron o no fueron reportados. Pues si no fueron reportados estaríamos hablando de un financiamiento ilegal, porque, insisto, no es ilegal que se aporte a las campañas. Lo que sí es ilegal es que estos recursos, todos los recursos que ingresen a una contienda, no sean reportados a la autoridad. Esto a pesar de lo que dice el señor David León, el que entregó las bolsas de dinero, que en 2015 él era un consultor privado y no un funcionario público, por lo tanto, ¿podía ser entrega de estos dineros? Pues ahí hay una discusión en torno a cuál es el carácter, si trabajaba o no trabajaba para el gobierno del estado de Chiapas. De Chiapas, pero, exactamente. Y por supuesto que sería más preocupante si los recursos fuesen recursos públicos. Esa sin duda es una de las hipótesis que tendría que descartar el Instituto Nacional Electoral. Pero de cualquier forma, insisto, las personas privadas pueden aportar a una campaña electoral. La respuesta es sí. Sin embargo, la obligación del partido en todos los casos, todos y cada uno de los casos, es reportar cada una de estas aportaciones, registrarlas, documentarlas, comprobarlas para que se pueda verificar que se esté dentro de los límites de los montos que se está permitido que se aporten y que quien haya realizado la aportación de origen, no quien haya entregado la aportación, quien la haya realizado sea una persona permitida, es decir, sea una persona física, porque está prohibido, por ejemplo, que aporten gobiernos, que aporten dependencias, que aporte cualquier organismo nacional o extranjero, que aporte cualquier persona moral, ministros de culto, es decir, hay un conjunto de prohibiciones en torno a quienes pueden aportar a los partidos políticos y a los montos que pueden aportar. Para poder realizar esta verificación es que todos estos elementos deben de ser aportados a la autoridad desde el momento en el que se realizan las aportaciones. Ahora, años después que se está ante esta nueva información, lo que se tiene que hacer desde el instituto es cotejar esto, verificar si fueron o no fueron recursos reportados, y si no fueron reportados, evidentemente estaríamos ante una falta. Si no fueron fiscalizados, se tendría que verificar si estamos ante otras faltas, precisamente a partir del origen de estas aportaciones. Pamela San Martín, especialista en procesos electorales y exconsejera del INE, gracias por estar con nosotros esta mañana. Pamela, te lo aprecio muchísimo, ha sido muy aleccionador escucharte, como siempre. Muchas gracias a ti, Ricardo, y nuevamente saludos a tu auditorio. Muy buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.